Capítulo 7. El cuerpo de Cristo. La sala estaba atestada de gente y el predicador tenía la audiencia en la palma de la mano. Quisiera que todos inclinen la cabeza y cierren los ojos, dijo. Y todos seguimos su ejemplo. Esta noche, declaró, quiero invitarlos a poner su fe en Dios. Esta noche los estoy desafiando a que comiencen una relación personal con Jesús por primera vez en su vida. Quiero ser claro, dijo. No los estoy invitando a unirse a la iglesia, los estoy invitando a acercarse a Cristo. Mientras el pastor alentaba apasionadamente a que tomaran una decisión personal, mucha gente se levantaba de su asiento y caminaba por las naves del auditorio para entregarse a Jesús. Sin embargo, había un problema. Esta gente había sido engañada. Se les había dicho que es posible tomar una decisión por Cristo sin comprometerse con la iglesia. No obstante, la realidad es que bíblicamente es imposible seguir a Cristo sin pertenecer a su iglesia. De hecho, es posible que él afirmara ser cristiano, pero no es un miembro activo de la iglesia. No sea un seguidor de Cristo en absoluto. Para algunos, tal vez muchos, esto puede sonar herético. ¿Está diciendo que unirse a la iglesia lo hace a uno cristiano? Se preguntará. En absoluto, pertenecer a la iglesia ciertamente no lo hace a uno cristiano. Al mismo tiempo, identificar su propia vida con la persona de Cristo es unir su vida a la del pueblo de Cristo. Someter la vida a sus mandamientos es comprometer su vida a la de su iglesia. En el sentido bíblico, en el espiritual y en la práctica, es imposible ser un discípulo de Cristo y mucho menos hacer discípulos de Cristo sin un compromiso total con la familia de cristianos. No obstante, mucha gente cree que sí es posible e intentan vivir como si lo fueran. Incluso se ha convertido actualmente en una señal de madurez espiritual entre algunos de los que profesan ser cristianos o no participar en la iglesia. Estoy enamorado de Jesús, dicen algunos, pero no soporto la iglesia. ¿En serio? Se les había dicho que es posible tomar una decisión por Cristo sin comprometerse con la iglesia. No obstante, la realidad es que es bíblicamente imposible seguir a Cristo sin pertenecer a su iglesia. De hecho, es posible que el que afirma ser cristiano, pero no es un miembro activo de la iglesia, no sea un seguidor de Cristo en absoluto. Para algunos, tal vez muchos, esto puede sonar herético. ¿Está diciendo que unirse a la iglesia lo hace a uno cristiano? Preguntará. En absoluto. Pertenecer a una iglesia ciertamente no lo hace a uno cristiano. Al mismo tiempo, identificar su propia vida como con la persona de Cristo es unir su vida a la del pueblo de Cristo. Someter la vida a sus mandamientos es comprometer su vida a la de su iglesia. En el sentido bíblico, en el espiritual y en la práctica es imposible ser un discípulo de Cristo y mucho menos hacer discípulos de Cristo sin un compromiso total con una familia de cristianos. No obstante, mucha gente cree que sí es posible e intentan vivir como si lo fueran. Incluso se ha convertido actualmente en una señal de madurez espiritual entre algunos que profesan ser cristianos, no participar en la iglesia. Estoy enamorado de Jesús, dicen algunos, pero no soporto la iglesia. ¿En serio? ¿No es acaso la iglesia la esposa de Cristo? ¿Qué pasaría si yo le dijera a alguien, amigo, te quiero, pero ¿te he dicho alguna vez lo insoportable que me resulta tu esposa? ¿Lo tomaría usted como un cumplido? De manera semejante, ¿no es acaso la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasaría si mi esposa me dijera, David, te quiero, pero no soporto tu cuerpo? Le aseguro que no lo tomaría como un halago. Es imposible seguir a Jesús plenamente sin amar a su esposa desinteresadamente. Y es imposible pensar que podemos disfrutar a Cristo fuera de su cuerpo. Jesús va tan lejos como para identificar a la iglesia consigo mismo cuando le pregunta a Saulo en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no había estado persiguiendo a Cristo mismo, sino a los cristianos. De esta manera, en definitiva, Jesús le estaba diciendo, cuando te metes con ellos, te metes conmigo.
Acercarse a Cristo es formar parte de su iglesia. Los seguidores de Cristo tienen el privilegio de identificarse con su familia. Al morir a nosotros mismos, vivimos para otros, y todo lo que Cristo hace en nosotros comienza a afectar a todos los que Cristo pone a nuestro alrededor. Reconocer esta realidad y experimentar las relaciones que Dios ha diseñado para su pueblo, específicamente en la iglesia, son aspectos esenciales de ser un discípulo y de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es la iglesia? Lamentablemente, así como hemos diluido lo que significa ser el cristiano en nuestra época, también hemos distorsionado lo que significa ser iglesia. La mayoría de la gente en Occidente asocia la iglesia con una infraestructura. ¿Dónde está su iglesia?, suele preguntar la gente. O bien, ¿a qué iglesia asiste? Hoy en día es frecuente que un pastor invierta miles de dólares en la renovación y refracción de su iglesia. Equipos cristianos de construcción viajan al exterior a países pobres para construir iglesias. Plantar una iglesia actualmente se ha convertido prácticamente en el sinónimo de encontrar o de construir un edificio. No solo identificamos a la iglesia con los edificios, también clasificamos a las iglesias según los programas que ofrecen. Esta iglesia tiene un programa infantil creativo, aquella que tiene un cálido ministerio de estudiantes. Estas iglesias tienen muchos recursos para los matrimonios, mientras que aquellas tienen reuniones grupales útiles para personas divorciadas. Con frecuencia, las iglesias giran en torno a programas para cada edad y para cada etapa de la vida. La asociación y la identificación de la iglesia son edificios y programas. Reflejan un enfoque abiertamente consumidor y clientelista que hemos diseñado para atraer a la gente a la iglesia. Para tener una iglesia efectiva y exitosa necesitamos un edificio accesible con un buen terreno y una playa del estacionamiento adecuada. Una vez que tenemos a la gente del edificio, necesitamos programas adaptados para los hijos de la gente, música atractiva para el gusto de la gente y sermones destinados a las necesidades de la gente. Llevado al extremo, esto significa que cuando la gente viene a la iglesia, necesitan una linda playa de estacionamiento, un rico café esperándolos cuando atraviesan por la puerta de entrada, un ministerio preescolar temático con un tobogán hecho a la medida, un programa de vanguardia que entretenga a los adolescentes, una banda de primera calidad que toque buena música y una predicación que haga sentirse bien al público en boca de un orador excelente que al final de la mañana logre concluir la predica oportunamente. No obstante, ¿es todo eso lo que Dios tenía en mente cuando estableció su iglesia? Mejor dicho, ¿tenía Dios en mente alguna de estas cosas cuando estableció su iglesia? Podemos estar familiarizados con la identificación de la iglesia por la infraestructura, pero este concepto es totalmente ajeno al Nuevo Testamento, donde jamás leemos que la iglesia se describía como un edificio material. De manera semejante, el Nuevo Testamento jamás describe a la iglesia como un conglomerado de programas personalizados. Gran parte de lo que hoy en día asociamos con la iglesia es que el mejor de los casos extrabíblico agrega a lo que dice la palabra de Dios y en el peor no bíblico es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Cuando recorremos las páginas del Nuevo Testamento, vemos un cuadro muy diferente de la iglesia. En lugar de un edificio, vemos un cuerpo compuesto por miembros y una familia formada por hermanos y hermanas que han muerto a sí mismos y viven en Cristo. Los cristianos están unidos por la muerte de Cristo, su espíritu, su evangelio, su sufrimiento y su vida. Bíblicamente, una iglesia no consiste en gente que simplemente estaciona sus coches y participa en los programas juntos. La iglesia está compuesta de personas que comparten la vida de Cristo día tras día, semana tras semana. Este es el modelo establecido por Jesús y sus discípulos desde el comienzo. Jesús amaba a esos 12 hombres, los sirvió, les enseñó, los animó, los corrigió y anduvo con ellos por la vida. Pasó con esos 12 discípulos más tiempo
que el que pasó en su ministerio con todos los otros juntos. Transitaron juntos por caminos solitarios, visitaron juntos ciudades populosas, navegaron y pescaron juntos en el mar de Galilea, oraron juntos en el desierto y en las montañas, y adoraron juntos en las sinagogas y en el templo. Durante todo este tiempo que pasaron juntos, Jesús les enseñó a vivir y les mostró cómo amar mientras compartía su vida con ellos. De la misma manera, el Nuevo Testamento prevé seguidores de Jesús viviendo juntos por el bien de unos y otros. La Biblia describe la iglesia como una comunidad de cristianos que se cuidan unos a otros, se aman unos a otros, se hospedan unos a otros, se reciben unos a otros, se honran unos a otros, se sirven unos a otros, se instruyen unos a otros, se perdonan unos a otros, se motivan unos a otros, se afianzan unos a otros, se alientan unos a otros, se consuelan unos a otros, oran unos por otros, se confiesan unos a otros, se estiman unos a otros, se edifican unos a otros, se enseñan unos a otros, son amables unos con otros, son generosos unos con otros, se regocijan unos con otros, lloran unos con otros, sufren unos con otros y se restauran unos a otros. Todos estos unos con otros combinados pintan un cuadro que no tiene nada que ver con gente que asiste a un edificio lleno de programas personalizados, sino de la gente que ha decidido entregar sus vidas para amarse unos a otros. En nombre de Silas, de Timoteo y de sí mismo, Pablo les escribió a la iglesia de Tesalónica: nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Pablo, Silas y Timoteo habían dado su vida para ver a estos cristianos seguir firmes en Cristo. De igual manera, llamó a los cristianos filipenses: mis amados hermanos, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. La iglesia es una comunidad de cristianos que aman unos a otros y anhelan que cada uno conozca a Cristo y crezca en él. Otro tipo de comunidad. Esta imagen hace que la iglesia encare a la comunidad de una manera muy diferente a la del resto del mundo. Es interesante que en los evangelios Jesús habló con sus discípulos específicamente de la iglesia solo en dos oportunidades. La primera es en Mateo 16, cuando Pedro confiesa a Cristo como Señor y Jesús responde que la iglesia se construirá sobre esa confesión. Luego, 2 capítulos más adelante, las únicas otras instrucciones de Jesús en relación con la iglesia se refieren a la disciplina y a la restauración de la iglesia. Según Jesús, cuando un hermano o una hermana está extraviado en pecado o es descubierto pecando o no se arrepiente de su pecado, entonces la iglesia debe confrontarlo y llevarlo de nuevo a Cristo. En Mateo 18, Jesús indica un proceso para la restauración que, de ser necesario, finalmente lleva a expulsar completamente de la iglesia a los pecadores que no se arrepienten, un proceso que hemos puesto en práctica en lugares como en 1 Corintios 5. La enseñanza de Jesús sobre disciplina y restauración en la iglesia debería saltar las páginas de la Biblia que tenemos al frente. Esa no es la número 100 de 101 cosas que Jesús dice que debemos hacer como su pueblo. Está encabezando la lista. Justo después de la importancia de confesarlo como Señor, la disciplina en la iglesia no es algo complementario para los cristianos, es fundamental. La disciplina en la iglesia no es opcional, es esencial. No obstante, tratamos como si fuera opcional. La imagen de policías santos haciendo la ronda a la pesca de cualquiera que se salga de la línea nos convence de que no es una buena idea. Entonces, inventamos fácilmente todo tipo de razonamientos para ignorar la disciplina en la iglesia. Es legalista, decimos, contradice la gracia de Dios. ¿Acaso no conoce Mateo 7:1, donde Jesús dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados? ¿Quién se cree que es para señalar el pecado en la vida de otra persona cuando su propia vida está lejos de ser perfecta?
Si comenzamos a disciplinar a los discípulos de Jesús, ¿no abandonaría la iglesia la gente? No creo que la mayoría de planes para crecer una iglesia recomiende anunciar somos una iglesia que disciplina a los pecadores. Recientemente, mientras almorzaba con otro pastor, hablamos sobre la idea de implementar el proceso de disciplina y restauración en la iglesia que pastoreo. El otro pastor dijo, me gustaría saber cómo funciona eso. Llámeme en un par de semanas si todavía sigues allí. Bien, por la gracia de Dios aún sigo allí, y aunque la iglesia que pastoreo tiene un largo camino por delante para implementar plenamente el proceso, estoy más firmemente convencido que nunca que la disciplina y la restauración son esenciales para todo discípulo de Cristo y para toda iglesia que declare pertenecerle. Claro que si en el proceso se maneja mal, puede volverse legalista. No obstante, cuando se implementan bíblicamente la disciplina y la restauración en la iglesia, son claras expresiones de amor de Dios en la tierra. Vivimos en un tiempo en que es fácil, popular e incluso preferible que la gente se cruce de brazos diciendo, bueno, lo que otras personas hacen está entre ellas y Dios. Su pecado es su vida, su decisión y su responsabilidad. Sin embargo, ¿no se alegra usted de que Dios no lo trate así? ¿No se alegra de que Dios nos persiga a pesar de nuestro pecado y nos aleje de aquello que nos destruye? ¿Acaso no queremos tener personas en nuestra vida que nos amen lo suficiente como para advertirnos cuando comenzamos a caminar hacia la destrucción por el pecado? Dietrich Bonhoeffer dijo en una oportunidad, nada puede ser más cruel que la ternura que confirma a un hermano en su pecado. Nada puede ser más compasivo que la severa reprimenda que llama a un hermano para que se vuelva del camino del pecado. En su libro clásico El costo del discipulado, Bonhoeffer se ofrece a la fácil credulidad que había crecido desenfrenadamente en la iglesia de su tiempo y llama a los cristianos a volver a lo que realmente significa seguir a Jesús. Él escribe sobre la hermosura del amor, la gracia y el perdón de Dios hacia los pecadores y explica que no se les debe restar valor a esas realidades mediante enfoques superficiales del pecado en la iglesia. Dice, si la iglesia se niega a enfrentar la dura realidad del pecado, no tendrá credibilidad cuando hable del perdón. Tal iglesia peca contra su sagrada confianza y no es digna del Evangelio. Es una iglesia impía que despilfarra el precioso tesoro del perdón de Dios. Tampoco basta con deplorar en términos generales que la pecaminosidad del hombre mancha incluso sus buenas obras. Es necesario señalar los pecados concretos y castigarlos y condenarlos. Es esencial que la iglesia ejercite la disciplina por el bien de la santidad, por el bien del pecador, por su propio bien. Si la iglesia quiere ser digna del Evangelio, parte de su tarea debe ser mantener la disciplina eclesiástica. La santificación implica sacar al mundo de la iglesia tanto como separar a la iglesia del mundo. Pero el propósito de tal disciplina no es establecer una comunidad de perfectos, sino una comunidad constante de hombres y mujeres que viven realmente bajo la misericordia perdonadora de Dios. La disciplina en una congregación está al servicio de la preciosa gracia de Dios. Dios es un Padre amoroso que busca a sus hijos errantes y reflejamos su gracia cuando cuidamos de nuestros hermanos y hermanas que están atrapados en el pecado. La gente hace referencia a Mateo 7:1, pero debemos seguir leyendo Mateo 7:5. Después de advertir a sus discípulos que no juzguen la astilla del pecado en el ojo de algún otro cuando tienen un tronco de pecado en el propio, Jesús les dice, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Obviamente solo Dios tiene autoridad para juzgar. No obstante, en Mateo 7:5 Jesús les indica a sus discípulos que saquen el pecado de su propia vida y luego ayuden a otros a sacar el pecado de su vida. Lo último que debemos hacer cuando un hermano o una hermana anda en el pecado es decir, bueno, no me corresponde juzgar. Sé que tengo puntos ciegos en mi vida y sé que estoy
propenso a pecar, de modo que he dicho a las personas que tengo más cerca, si me ven encaminándome hacia el pecado, atrapado en el pecado y arrastrando hacia el pecado, por favor no usen una jerga súper espiritual como excusa para no ayudarme. Sáquenme de allí. En 1 Corintios 5 se nos relata sobre un hombre de la iglesia que estaba implicado en un grave inmoralidad sexual de la que no se arrepentía. Se acostaba con su madrastra. Pablo le advirtió a la iglesia de Corinto que debía confrontar a este hombre con su pecado y si seguía sin arrepentirse debía ser expulsado de la iglesia. Lo que es particularmente interesante en este pasaje es la forma en que Dios hace responsables a los miembros de la iglesia del pecado de ese hombre. Es cierto que los miembros de la iglesia no eran culpables de cometer inmoralidad sexual, pero sí eran responsables de no ocuparse del pecado en medio de ellos. Esto va claramente en contra del hilo de nuestro pensamiento. Tenemos un enfoque mucho más individualista del pecado. El pecado de este hermano no es problema suyo. Nos decimos interiormente unos a otros. No obstante, eso fue exactamente lo que estaba diciéndose a sí misma la iglesia de Corinto. Y Pablo nos reprendió por eso. El pecado de este hombre era un problema de esa iglesia. Esta realidad es clave para entender la belleza de la comunidad bíblica y cristocéntrica en la iglesia. Nos pertenecemos unos a otros y nos cuidamos unos a otros de tal manera que somos responsables unos por otros. Ser miembro de una iglesia implica mucho más que estar de pie junto a otro cantando algunos himnos una vez por semana. Ser miembro de una iglesia significa comprender que somos responsables de ayudar a los hermanos y hermanas que nos rodean a crecer como discípulos de Jesús. De igual manera, ellos son responsables de ayudarnos. Nos necesitamos desesperadamente unos por otros en lucha diaria por seguir a Cristo en su mundo lleno de pecado. Sin embargo, y si alguna gente abandona la iglesia o la evita directamente, si comenzamos a practicar la disciplina de la manera en que Jesús lo indica, es posible, pero debemos recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo que debe crecer, no el nuestro. Se me ocurren muchas cosas que puedo hacer para atraer más gente a la iglesia que pastoreo. Suavizar el mensaje, tocar música secular de moda, repartir dinero, organizar una serie de charlas sobre el sexo parece ser una última moda, hacer alguna cosa innovadora y apasionante para atraer a la gente. Podemos gastar dinero y los recursos de la iglesia tratando de hacer lo que nos parece mejor, o podemos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos eclesiásticos confiando en que Dios sabe qué es lo mejor. Pienso en palabras de Jesús en Mateo 18 y me pregunto, ¿por qué su primera instrucción en la relación con la iglesia no fue sobre cómo generar un ambiente donde la gente se sienta cómoda y bienvenida, sino la de crear una comunidad donde el pecado se comporte simple y abierta y severamente? También me pregunto por qué al comienzo mismo de la iglesia en Jerusalén Dios ejecutó de hecho y de inmediato a dos miembros de la iglesia por causa de su pecado. ¿Ha prestado atención alguna vez a Hechos 5? En los primeros 5 días de la iglesia, cuando estaba creciendo como un incendio descontrolado y miles de personas venían a Cristo, se nos cuenta sobre Ananías y Zafira que cayeron fulminados por su deshonestidad. Eso es disciplina. Dios enfrentó directamente el pecado de su iglesia y podemos imaginar el efecto que causó. No se puede atraer a muchas personas nuevas ni antiguas a la iglesia cuando la gente cae muerta durante el culto. ¿Cómo hace para que su iglesia crezca? Bueno, haciendo que Dios fulmine un par de personas durante el culto. Eso funciona. Cuando leo esta historia no puedo evitar pensar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Está tratando de evitar que la iglesia crezca? Pero luego leo Hechos 5, 13 y 14 y quedo asombrado por lo que dice. No bien Ananías y Zafira murieron, Lucas informa. Nadie más se atrevía a unirse a ellos los creyentes, aunque toda la gente los tenía en alta estima.
Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Es así como Dios hace crecer la iglesia por medio de la santidad de los cristianos. Dios hace crecer su iglesia formando discípulos que toman en serio reflejar la justicia de Dios y honrar la santidad de Dios. No debemos consentir la absurda idea de que tenemos que facilitar las cosas para que la gente se una a una iglesia. Esconder ante los miembros de la iglesia el compromiso con la santidad o restarle importancia a hablar sobre la gravedad del pecado en la iglesia. Si hacemos esas cosas, posiblemente atraeremos a una multitud, pero estaremos dejando de lado el sentido mismo de la iglesia. Cualquiera puede atraer a una multitud, pero la iglesia es otra cosa. A lo largo de la historia, Dios se ha propuesto a surgir un pueblo que por medio de su gracia sea tan santo, tan puro, tan entregado a la obediencia a Él, que no quiera ni pensar en desobedecer. Un pueblo que tome tan en serio el pecado que se ayuden unos a otros a evitarlo continuamente, porque saben lo peligroso y mortal que es. Dios ha determinado expresar su carácter por medio de un pueblo diferente que muestra un mundo que observa que Dios es grande, santo, poderoso y puro. Alguno podrá preguntar, entonces, ¿cuál es el papel de la gracia en todo este asunto de la disciplina? La respuesta es clara. La gracia de Dios es el núcleo de la disciplina de la iglesia. Como discípulos de Jesús, hemos muerto a la indiferencia por el pecado en nuestra vida y en la vida de las personas que amamos. Sabemos que Jesús ha pagado el precio final por nuestro pecado, y lo último que queremos hacer es considerar su muerte como si no fuera preciosa para nosotros. Cuando toleramos el pecado en nuestra vida o en la iglesia, pisoteamos el sacrificio de Cristo. No solamente seguimos a un Salvador que perdonó nuestro pecado, seguimos a un Salvador que purifica el pecado, y valoramos su muerte lo suficiente como para tratar seriamente el pecado en su iglesia. Durante demasiado tiempo hemos pasado por alto los mandamientos de Cristo en aras de crecimiento de la iglesia. Hemos ignorado pasajes como Mateo 18, 8, 5 y 1 Corintios 5, como si nuestras frases seductoras y programas creativos fueran los medios más efectivos para atraer a la gente a la iglesia. Como resultado, el crédito por el crecimiento del cristiano contemporáneo con frecuencia lo recibe el pastor más innovador que tenga la iglesia más creativa y el servicio de adoración más atractivo. Ya es hora de que eso cambie para el mérito del crecimiento en la iglesia no sea del gran Dios santo del universo que extiende su gloria trayendo inexplicablemente a los pecadores hacia sí por medio de la pureza de las personas que han sido compradas con su sangre. Coquetear con la iglesia. La iglesia es una comunidad de cristianos comprometidos unos con otros al punto de disciplinarse unos a otros cuando hay pecado y restaurarse unos a otros en Cristo. No obstante, para ser honestos, dudamos mucho en compartir nuestra vida de esa manera. Como resultado, los cristianos hoy en día vacilan en comprometerse en una membresía significativa en la iglesia. Cuando estudiaba la secundaria, no había tenido mucho éxito en la cuestión de las relaciones con el otro sexo. Para decir verdad, no había tenido ningún éxito, hasta que llegó una muchacha a un campamento en el que yo participaba. Comenzó a circular el rumor de que ella me consideraba guapo, lo que me hizo pensar, bueno, hay una muchacha que me considera guapo, ¿qué debo hacer? Comencé por hablarle y luego me atreví a invitarla a salir conmigo y con otros amigos. Por la gracia de Dios, ella aceptó. Comenzamos a salir, lo que consistía en hablar por teléfono todos los días y pasar tiempo juntos en diferentes situaciones, y todo andaba muy bien hasta una noche. Decidí que no quería seguir hablando por teléfono todos los días y que en realidad no quería invertir esfuerzo en esa relación. Tenía suficientes cosas interesantes en mi vida, así que le dije a esa muchacha que Dios y mi familia y mis tareas escolares eran más importantes para mí que ella. Sí, mis tareas escolares. No hace falta decir que esta única experiencia no duró mucho. Es decir, hasta que esa muchacha comenzó a salir con un íntimo amigo mío, entonces recapacité
en qué estaba pensando. Menos mal que en los días que siguieron tuve la oportunidad de empezar a conocer de nuevo a esa muchacha, al punto que con el tiempo nos hicimos los mejores amigos y luego decidimos casarnos. Desde esa conversación aquella noche hace muchos años, mi esposa ha demostrado tener mucha paciencia conmigo. ¿Y qué de la esposa de Cristo? Se ha desarrollado una tendencia que se conoce como coquetear con la iglesia. Incluso hay un libro de Joshua Harris que de paso ha escrito cosas muy buenas sobre las citas amorosas en nuestra cultura, llamado Deje de coquetear con la iglesia. Esta frase, coquetear con la iglesia, alude a que nuestro mercado de iglesias orientadas al consumidor hemos desarrollado la práctica de pasar de una iglesia a otra asistiendo una u otra según cómo sentimos cada domingo en particular, o incluso sustituyendo la iglesia por actividades de tipo espiritual. Después de todo, somos cristianos, somos parte de la iglesia en todo el mundo. ¿Qué necesidad tenemos de comprometernos con una iglesia local? Coqueteamos con la iglesia por una diversidad de razones. Somos independientes y autosuficientes, nos autoabastecemos, y la idea de la sujeción mutua, de rendir cuentas, de interdependencia, nos parece extraña, para no decir directamente amenazadora. Además, somos indecisos, coqueteamos con diferentes iglesias porque no logramos decidir la que verdaderamente nos gusta. Es una mentalidad consumista aplicada al centro de compras de la iglesia. El domingo en la mañana salimos a buscar el mejor producto por el menor precio. Siempre estábamos buscando la mejor oferta, lo que con frecuencia lleva a una actitud abiertamente crítica hacia la iglesia. Encontramos algo malo en cada iglesia que visitamos, e incluso cuando nos asentamos en alguna, siempre estamos atentos a las cosas que no nos gustan. En general solemos ser indiferentes. ¿Es en realidad tan importante integrar y comprometerse con una iglesia local? ¿Acaso no es más que una formalidad, y de hecho una formalidad innecesaria? Muchos que profesan ser cristianos sencillamente no tienen idea de por qué está mal coquetear con las iglesias y por qué es necesario el compromiso con la iglesia. Da la impresión de que la iglesia misma ha contribuido a esa mentalidad, aunque no siempre ha sido así. Hubo tiempos en la historia de la iglesia cuando la membresía de la iglesia era algo sumamente importante para los cristianos. No obstante, hoy en día muchas personas me dirán que lo último que debería tratar de este libro es la membresía de una iglesia, suponiendo de que quiero que este libro se lea. Me dirán que la membresía de la iglesia no significa mucho hoy en día. Por ejemplo, una de las mayores denominaciones cristianas en Estados Unidos se jacta de tener más de 43,000 iglesias con un total de 16 millones de miembros. Sin embargo, la asistencia semanal promedio en todas esas iglesias juntas es aproximadamente de 6 millones de personas. Parece que hay mucha gente enferma todos los domingos. Está claro que la membresía de la iglesia no es tan importante. A la luz de todos esos factores, mucha gente concluye que sencillamente deberíamos terminar con todo este asunto de la membresía de la iglesia. No obstante, según la Biblia, eso sería un grave error. Miembros de un cuerpo. En todo el Nuevo Testamento se describe a la iglesia como un cuerpo en el que los cristianos son partes o miembros. Solo en 1 Corintios 12, Pablo se refiere a los cristianos 10 veces como miembros de un cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Luego continúa, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y llega a la conclusión de que vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y a estas alturas estará pensando, bueno, claro,
Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el cuerpo universal de Cristo? Todo el que cree en Cristo es parte del cuerpo global de Cristo. Eso es verdad. Cuando vamos a Cristo en fe, nos unimos a los seguidores de Cristo en todo el mundo a lo largo de la historia. No obstante, ¿eso es todo lo que enseña la Biblia? Parece que no. Sí, la Biblia habla con frecuencia de la Iglesia Universal, refiriéndose a todos los cristianos de todos los tiempos. Tome, por ejemplo, el libro de Efesios, donde Pablo incluye 9 referencias a la Iglesia Universal. Escribe: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Pablo claramente está orando para que Dios reciba la gloria de parte de todos los creyentes que están unidos en la Iglesia a través de las generaciones. Sin embargo, pasajes como este en Efesios, donde se hace referencia a la Iglesia Universal, no son tan frecuentes en la Biblia como los que hacen referencia a las iglesias locales. De las 114 veces que vemos la palabra original iglesia, eclesía, en el Nuevo Testamento, por lo menos 90 se refieren a reuniones locales específicas de cristianos. Por ejemplo, el libro de Hechos incluye la frase la iglesia de Jerusalén. Primera de Corintios se refiere a la iglesia de Dios en Corinto. Gálatas se dirige a las iglesias de Galacia. Y Pablo escribe 2 de sus cartas a la iglesia de Tesalónica. En otras oportunidades, en la Biblia incluso habla de iglesias que se reúnen en casas de familia. En 1 Corintios 16, 19, Pablo escribe: las iglesias de aquí en la provincia de Asia les manda saludos en el Señor, igual que a Aquila y a Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Estas referencias de iglesias locales que se reúnen en lugares específicos son especialmente interesantes porque la Biblia nunca se refiere a ellas como parte de la Iglesia Universal o como sector de la parte de la iglesia local. Pablo nunca le escribe a esa parte de la iglesia que se reúne en Corinto. En lugar de eso, escribe a la iglesia de Dios en Corinto, demostrándonos que a lo largo del Nuevo Testamento los creyentes están unidos en cuerpos locales de Cristo que son expresiones tangibles y visibles del cuerpo universal de Cristo. La implicancia es evidente. Los creyentes en la Biblia estaban unidos en cuerpos locales. Ni una sola vez vemos al Nuevo Testamento dirigirse a los seguidores de Cristo que no pertenecen a una iglesia local. Las cartas que llenan el Nuevo Testamento están dirigidas a personas concretas que se han identificado como la iglesia en lugares concretos. Como resultado, cualquier discípulo de Cristo que lee honestamente el Nuevo Testamento se encuentra haciéndose la pregunta: ¿a qué cuerpo local de creyentes pertenezco? Si Pablo me escribiera una carta hoy, ¿a qué iglesia me estaría asociando como miembro? Compromiso con una iglesia. Esta asociación como miembro de una iglesia local es sumamente importante para la vida cristiana. Escuchemos las palabras de Jesús en Mateo 18, ya que hemos considerado: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego a la persona, si no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Observemos la referencia de Jesús a la iglesia. Está claro que Jesús no está diciendo que si un creyente continúa en pecado sin arrepentirse, su pecado debe ser denunciado al cuerpo universal de Cristo en todo el mundo. Más bien, Jesús se refiere al cuerpo local específico de creyentes del cual ese hermano forma parte o es miembro.
De igual manera, cuando Pablo se dirige al hermano de la iglesia de Corinto, no se arrepiente, porque también hemos considerado antes, dice, quiten al malvado entre ustedes. Pablo está hablando aquí de sacar a un hermano de la iglesia y a la figura de membresía que es totalmente clara. Hubo un creyente que estaba en iglesia de Corinto como miembro de esa iglesia o fuera de la iglesia de Corinto, y estar fuera de la iglesia de Corinto, no ser miembro de esa iglesia, era algo muy serio. La importancia de que cada cristiano sea miembro de una iglesia también se ve claramente cuando la Biblia habla del liderazgo de la iglesia. En Hebreos 13, a los cristianos se les ordena que obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no nos beneficiará a ustedes. Este pasaje ilustra la importancia de la membresía de la iglesia en dos niveles distintos. Para los líderes de la iglesia, este pasaje es un recordatorio de que Dios les ha confiado ciertos creyentes a su cuidado en la iglesia local. Personalmente, este pasaje me recuerda que como pastor tengo una responsabilidad delante de Dios por los cristianos que me ha encargado pastorear. Entonces, ¿a quiénes incluye esto? Soy responsable ante Dios del cuidado de cada uno de estos seguidores de Cristo en el cuerpo universal, con seguridad que no en el mismo sentido en el que lo soy para cada uno de los seguidores de Cristo en la iglesia local que pastoreo. Como pastor de Church at Brook Hills in Brigham, me siento humildemente honrado cada día por la responsabilidad singular que tengo delante de Dios de cuidar el alma de los hermanos y hermanas que forman parte de esta iglesia en particular. De manera semejante, desde la perspectiva de un cristiano, en Hebreos 13:17, ordena a los seguidores de Cristo que obedezcan a sus líderes. ¿Significa esto que cada cristiano tiene la responsabilidad de seguir la dirección de cada líder cristiano del cuerpo universal? Claro que no. ¿Es este un mandato específico a los cristianos de seguir el liderazgo de la iglesia local a la que forman parte? Sin embargo, esto puede incomodar a muchos cristianos. ¿Obedecer a mi líder y someterme a su autoridad? ¿No bien oímos las palabras obedecer y someter? Nuestra mente comienza a recorrer imágenes de líderes autoritarios que imponen su liderazgo sobre las personas o líderes abusivos que se aprovechan de su posición para sacar ventaja de aquellos a quienes dirigen. La iglesia no es inocente en este sentido, a la luz de los casos aparentemente interminables de líderes de iglesias que fueron atrapados robando dinero, cometiendo inmoralidad sexual o consintiendo su propio orgullo a expensas del pueblo de Dios. Lamentablemente, es probable que usted haya sido afectado personalmente por este tipo de situación. Además, la idea de sumisión evoca desigualdad con la mente de muchas personas. La gente da por sentado que alguien que se somete debe ser inferior y que alguien que lidera debe ser superior. Sin embargo, no es así como las Escrituras presentan la sumisión. La Biblia habla de cómo el Hijo se somete al Padre y es el Hijo quien manda al Espíritu. No obstante, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma envergadura. De manera semejante, la Biblia exhorta a los hijos a someterse a los padres, pero esto no significa que los hijos tengan menos importancia que sus madres y padres. En lugar de abuso autoritario o de injusticia y desigualdad, la Biblia nos pinta una figura de líderes amorosos que sirven desinteresadamente a la iglesia. Jesús les dice a sus discípulos que el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. La autoridad del reino de Dios es siempre la autoridad de un siervo. De acuerdo a estas escrituras, los líderes de la iglesia son siervos de Cristo y son responsables a enseñar su verdad, no sus propias ideas. En Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia solo tienen autoridad para dirigir mientras enseñan la palabra de Dios.
Y es por eso que el autor de Hebreos dice: obedezcan a sus líderes. Si los líderes enseñan la palabra de Dios, entonces tiene sentido para los seguidores de Cristo obedecerlos. Al hacerlo, estará obedeciendo a Jesús. No obstante, si los líderes de la iglesia comienzan a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios, pierden su autoridad para guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, esos líderes no solamente enseñan la palabra de Dios, ya que han sido puestos por Dios para demostrar lo que implica ponerla en práctica. El resto de Hebreos 13:7 dice: piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, de la de sus líderes, y sigan el ejemplo de su fe. De manera que Dios ha puesto líderes en su iglesia no solamente para que comuniquen su palabra, sino también para demostrar en qué consiste la práctica, a fin de que cristianos tengan un modelo de lo que significa seguir a Cristo. Y por esto los requisitos para los líderes de la iglesia en 1 Timoteo 3 y Tito 1 son tan claros. Un líder de la iglesia debe ser un ejemplo digno de imitar por otros cristianos. Entonces no es algo bueno para usted y para mí comprometernos con una iglesia bajo el liderazgo de pastores que enseñen fielmente la palabra de Dios y sean ejemplos consistentes del carácter de Dios. Por supuesto, según las Escrituras es necesario. Es el buen plan de Dios para todo discípulo de Jesús. Podríamos seguir explorando la importancia de la membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento, analizando cómo los miembros de la iglesia son responsables de elegir y designar líderes en una iglesia local en particular. Hechos 6, 2 al 6. De asegurarse de que se predique el evangelio en su iglesia local. Gálatas 1, 6 al 9 y 2 Timoteo 4. Y de enviar misioneros. Hechos 13, 1 al 3. Sin embargo, es de esperarse de que ya está claro que la Biblia es incompatible con el individualismo estadounidense y con el consumismo eclesiástico, haciendo que cada seguidor de Cristo se haga la pregunta: ¿soy un miembro activo y responsable de una iglesia local? La pregunta no es simplemente: ¿está escrito mi nombre en la lista de miembros de una iglesia? ¿O asisto a una iglesia? La pregunta correcta es: ¿estoy comprometido con una iglesia local donde comparto la vida con otros seguidores de Cristo en mutua responsabilidad bajo el liderazgo bíblico para la ayuda de Dios? Pues de acuerdo al Nuevo Testamento, si estoy coqueteando superficialmente con la iglesia local o ignorándola completamente, entonces estoy viviendo en contra de la voluntad de Dios para mi vida como cristiano. Es imposible seguir a Cristo sin el compromiso de una iglesia local. Iglesia local, propósito global. De todas maneras, ¿por qué querríamos vivir la vida cristiana separados de la iglesia? Es cierto, las iglesias no son perfectas y tienen todo tipo de problemas, pero ¿acaso no es así justamente porque nosotros estamos en ellas? Si encuentra una iglesia perfecta y se une a ella, tenga por seguro que entonces dejará de ser perfecta. Si afirma que es un seguidor de Cristo, lo invito a reflexionar sobre su compromiso actual con la iglesia local. Comparte su vida con otros creyentes de manera del Nuevo Testamento, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, cuidándose unos a otros, ocupándose unos a otros hasta el punto de disciplinarse y restaurarse unos a otros cuando fuere necesario. Está sirviendo a Cristo bajo el liderazgo de pastores íntegros y dedicados a enseñar la palabra de Dios claramente, que son un fiel ejemplo de carácter de Dios. Me siento sobrecogido y hago estas preguntas con humildad porque como pastor siento el peso del plan de Cristo para su iglesia, y a medida que hombres y mujeres mueren a sí mismos y viven en Cristo, Dios los une como hermanos y hermanas en una familia de fe. Esta comunidad de cristianos adora junta regularmente, que sirven entre ellos desinteresadamente, se cuidan unos a otros amorosamente, dan a unos a otros generosamente y se preocupan unos por otros compasivamente. En esta comunidad vivimos para vernos unos a otros, permanecer firmes en el Señor. Además, al poner nuestra vida a disposición de los unos de las iglesias, expresamos el amor de Cristo ante la gente del mundo. Jesús dijo a sus discípulos: les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo he amado
Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Dios ha hecho que el mundo reconociera a los discípulos de Jesús, pero el singular amor que se muestra entre sí, cuando Jesús oró por sus seguidores antes de ir a la cruz, le dijo al Padre: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Según las Escrituras, cuando la gente del mundo vea la vida de Cristo en la iglesia, creerán en el amor de Dios por el mundo. Esta es una nueva razón por la que todo seguidor de Jesús deberá estar comprometido con la iglesia para que el mundo conozca la gloria de Dios. Y más allá del mundo, en el libro de Efesios, que se centra marcadamente en la comunidad de la iglesia, Pablo ora para que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia y los poderes y autoridades en las regiones celestiales. El designio de Dios es mostrar grandeza de su carácter a los ángeles y a los demonios por igual inmediato, mediante lo que se ve en la iglesia. Su plan es tomar hombres y mujeres como usted y como yo, que antes éramos objetos de su ira, y transformarnos en objetos de su afecto. Dios nos trae a la vida, perdona nuestros pecados y nos llena con su espíritu, y nos levanta para reinar con Cristo en una declaración eterna ante las huestes del cielo y los demonios del infierno, que Él es omnisciente, que todo es todo amor, omnipotente y digno de toda alabanza de todas las personas en todos los tiempos. En última instancia, es la razón por la que todo seguidor de Cristo debe ser miembro de una iglesia, porque todo discípulo de Jesús desea la gloria de Dios. Quizás se sienta tentado a pensar: bueno, ¿acaso no puedo vivir para la gloria de Dios por mi propia cuenta? Efectivamente, hay un sentido en el que estamos hechos para expresar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, el mensaje de la palabra de Dios es que la gloria de Dios se expresa en toda majestad, no a través suyo ni mío, sino a través de nosotros. Dios levanta a la iglesia y le dice a toda la creación en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra: esta es la esposa y el cuerpo de mi Hijo, comprados y pagados con su sangre, para ser mi pueblo, recibir mi poder, disfrutar de mi presencia y declarar mi alabanza por la eternidad. Ser parte de la iglesia es un privilegio. Venir a Cristo es convertirse en miembro de su comunidad. Es bíblica, espiritual y prácticamente imposible ser discípulo de Cristo, y mucho menos hacer discípulos de Cristo fuera de la dedicación total a la familia de cristianos. Porque cuando los cristianos entrelazan sus manos y sus vidas entre sí en la iglesia local, nada puede detener la extensión global del Evangelio de Dios hasta los confines de la tierra.